Hola, muy buenas tardes a todos. Soy Aristóteles Quintanar. Gracias a los que han estado con nosotros durante esta jornada matutina. Y bueno, es un gusto estar aquí para hablarles de algo que está transformando silenciosamente y a la vez de forma radical la manera en que trabajamos. Hoy no vengo a hablarles de ciencia ficción, vengo a hablarles de lo que ya está sucediendo en nuestras empresas y que en muy poco tiempo será la norma. Vengo a hablarles del nuevo trabajo, uno en donde la inteligencia artificial y nosotros colaboramos de manera natural. Vengo a hablarles del trabajo inteligente con asistentes virtuales. El título suena ambicioso, ¿no? Y lo es, porque no es una moda, es un cambio de fondo en cómo pensamos, decidimos y operamos. Mi objetivo hoy es que salgan con una visión clara de qué puede hacer un asistente virtual en su empresa, cómo empezar paso a paso y por qué esto no es un proyecto de TI, sino una estrategia de negocio. Vamos a recorrer juntos un camino que va desde los primeros intentos de reconocer la voz humana hasta tener un asistente capaz de integrarse con su ERP, entender sus datos y proponerte decisiones estratégicas. Al final, para aterrizarlo, veremos brevemente un ejemplo real conectado a SAP Business One. El trabajo inteligente no solo se trata de digitalizar procesos, es rediseñar el trabajo alrededor de lo que las máquinas hacen mejor, para liberar a las personas y puedan hacer lo que solo las personas puedan hacer. Se trata de redefinir cómo trabajamos gracias a la inteligencia artificial. Piensen en tres tareas repetitivas que realizan cada semana y que no agrega valor estratégico a sus procesos. Ahora, imaginen que de esas tres, dos las hace un asistente virtual en segundo plano. El verdadero costo de esas tareas repetitivas no solo es el tiempo, es la energía creativa que perdemos y la velocidad que dejamos de ganar. Es la oportunidad que perdemos de innovar, de crear y de tomar decisiones que realmente muevan la aguja en nuestros negocios. ¿Qué harían si su equipo tuviera entre un 20 y un 30% más de horas al mes para iniciativas estratégicas? Por otra parte, ¿qué pasaría si delegamos tickets de primer nivel, extracción de datos o minutas automáticas a un agente que no se cansa? Hoy hablaremos de eso, de cómo liberar tiempo, elevar la calidad de nuestros procesos y multiplicar la calidad de nuestros resultados. El concepto de asistente virtual no nació ayer. En los inicios, un asistente era casi como un control remoto con voz. Eh, Pasamos de comandos rígidos a asistentes en el teléfono. De hecho, en los 60, IBM Shoebox apenas podía reconocer números y comandos muy básicos. Luego llegaron asistentes como Siri, que nos respondían al clima, ponían alguna alarma y nos ayudaban ligeramente. Después llegaron los asistentes domésticos, como Alexa y Google Assistant, que empezaron a conocer preferencias y llevaron el control por voz al hogar. Más tarde, los asistentes contextuales, capaces de anticiparse, empezaron a entender quiénes somos y qué preferimos. Pero ahora entramos en la era de la inteligencia artificial generativa. Ya no solo entienden, redactan, razonan con nuestros datos y proponen rutas de acción. Pero en el entorno empresarial está pasando lo mismo. Ya vemos asistentes autónomos, capaces de integrarse a múltiples sistemas, que ejecutan flujos de trabajo, analizan datos y hasta toman decisiones en tiempo real. Y recientemente tenemos agentes, supervisados por humanos, sí, pero con capacidad de proponer y ejecutar, que pueden actuar sin esperar instrucciones, como un gerente digital, pero que nunca duerme. Ay, perdón, tantito acá. Imaginen que su empresa contrata a un analista junior.
Es incansable. Llega temprano, estudia el RP, prepara reportes, aprende de cada feedback que le damos y cada semana trabaja mejor. Ese es el asistente que nos conviene construir. Hoy hay miles de millones de asistentes virtuales en uso. Para que se den una idea, en 2020 había 4.420 millones. Este año, la cifra supera los 8.400 millones de asistentes virtuales. Esto es más que la población mundial. Y esto no es casualidad. Tres factores lo impulsan. Primero, avances en inteligencia artificial generativa. Pasamos de respuestas prefabricadas a razonamiento contextual, con documentos, correos y sistemas. Segundo, reducción de costos tecnológicos. La nube, APIs y el surgimiento de nuevos modelos han abaratado la experimentación. Hoy, un piloto o una prueba de concepto son viables en semanas y no en años, a veces hasta en días en lugar de semanas. Y tercero, las expectativas del cliente. Como consumidores, pedimos atención 24/7, con experiencias personalizadas y respuesta inmediata. Esto obviamente es una ventaja competitiva. Quien está aprendiendo a combinar personas con asistentes virtuales está obteniendo productividad y velocidad de decisión. El nuevo paradigma es una nueva capa de arquitectura en la que se requiere orquestación de agentes, prompts robustos, herramientas, observabilidad y, como vimos en la sesión previa, seguridad. Eh, ya hay que cambiarnos el chip y entender que la pregunta que deberíamos plantearnos no es, como dice aquí, si la IA va a reemplazarme. La pregunta que ya deberíamos estar respondiéndonos es ¿cómo me asocio con la inteligencia artificial para mejorar? Este año ha sido de una intensidad tremenda con temas de inteligencia artificial. Iniciamos el año con DeepSeek, bueno, iniciamos el año con que DeepSeek, la inteligencia artificial china, anuncia que con una inversión de 5.58 millones de dólares lograron entrenar su modelo R1, que es equivalente al modelo O1, que en ese tiempo era el más avanzado de OpenAI y que costó cerca de 100 veces más su entrenamiento, aproximadamente 500 millones de dólares. Pero a finales de mayo del mismo, bueno, de este mismo año, OpenAI lanza O3. No sabemos por qué no hubo O2, no es tema de esta plática, pero a final de cuentas O3 se vuelve el modelo más avanzado, por lo menos hasta ese momento, y pasa del 8% al 20% en la resolución de lo que se llama Humanities Last Exam, que, bueno, brevemente es un punto de referencia para evaluar el razonamiento y el conocimiento de los modelos de inteligencia artificial. Teóricamente, cuando una inteligencia artificial pueda resolver al 100% este examen, prácticamente estará al tope. Pero bueno, eh, pasamos a inicios de junio de 2025 y Google lanza Gemini 2.5 Pro DeepThink. A partir de aquí todo era deep, 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 después de que China lanzó su DeepSeek, ¿va? Pero bueno, regresando, Gemini, este modelo es mejor en matemáticas, mejor en código y mejor en multimodalidad. Mientras eso pasaba, OpenAI hizo algunas cosas por ahí que vienen en un futuro, yo creo que no muy lejano, en el que prácticamente van a lanzar 100 millones de dispositivos para que absorban todas las interacciones que tengamos día a día prácticamente con todo, que se viene una locura. Pero bueno, regresando a este tema, un día después de que Gemini lanza su modelo, Anthropic lanza Cloud 4.0, que es mejor para razonar, mejor para programar y mejor prácticamente en todo que Gemini, el modelo que Gemini había lanzado un día anterior. Entonces, lo que quiero ilustrarles aquí
es la velocidad a la que nos estamos moviendo, la velocidad a la que de verdad la inteligencia artificial está evolucionando. Creo que no amanecemos una sola semana sin que tengamos una noticia nueva de que hay un modelo nuevo, que ya se logró tal mejora, que ya logramos mejor entendimiento de imágenes, procesamiento de lo que se imagine. Entonces, en el mundo, la percepción y las opiniones van desde los más nerviosos hasta los más entusiastas. Aquí tenemos una visión de cómo está percibiendo el mundo. Tenemos los nerviosos y los entusiastas. Y afortunadamente Latinoamérica y México estamos ubicados por aquí. Entonces, digo, si se dan cuenta, por ejemplo, China obviamente está nada nervioso y súper entusiasta. Pero digo, es importante tener estas métricas y digo, esta gráfica creo que muestra muy bien lo que está ocurriendo porque justamente refleja en un periodo corto de tiempo cómo incrementó el consumo de lo que en inteligencia artificial se llama tokens de consumo justamente por el entusiasmo que está generando todo este tipo de situaciones. Pero bueno, en México, antes de los asistentes virtuales, todo era más artesanal. Durante años operamos con mucho ingenio humano y poca automatización accesible. La atención al cliente era manual. Excel era nuestro RP y el correo prácticamente nuestro workflow. Teníamos o tenemos mucha dependencia de mano de obra y resistencia al cambio, como se ha estado diciendo durante estas sesiones. Hoy el panorama está cambiando. Más empresas experimentan con asistentes para atención al cliente, back office y análisis. De hecho, el 60% de las pymes mexicanas ya están adoptando el uso de inteligencia artificial, al menos en alguno de los ámbitos. De ahí, el 55% lo hace para tareas operativas, algunos para ahorrar tiempo, otros para generar contenido. Esto les ha dado un promedio del 40% más de productividad. Pero claro, no todo es perfecto. La brecha digital, como se ha venido diciendo, la resistencia y la adopción cultural, si lo unimos a las dudas sobre privacidad, son retos reales. Pero, como siempre, donde hay retos, hay oportunidades. Piensen en una pyme que vende refacciones. Antes a lo mejor tenían WhatsApps sin clasificar, pedidos perdidos, respuestas tardías. Ahora, un asistente guía al cliente, captura datos con calidad, registra el pedido y dispara un flujo en el RP. El vendedor obviamente se enfoca solamente en cerrar ventas y en la relación con el cliente. ¿Se dan cuenta? La adopción no es solo tecnología, es gestión del cambio. Además del modelo, es importante cuidar la calidad de los datos, generar trazabilidad y, bueno, ya se mencionó previamente el control de acceso. En temas de asistentes virtuales, podríamos decir que existen dos grandes mundos. Los personales, Siri, Alexa, Google Assistant, y los empresariales. Tenemos chatbots, agentes cognitivos, asistentes conectados a sistemas corporativos críticos, típicamente ERPs, CRMs, WMS. Pero ahora sí, enfoquémonos en lo que nos trajo a esta reunión, los asistentes empresariales. Quiero que los imaginen como empleados digitales. Conocen tus procesos, respetan permisos, documentan lo que hacen y trabajan en equipo con nosotros. ¿Mm? Los asistentes digitales no son solo un chat bonito, son piezas operativas que tocan sistemas críticos y que bien diseñadas ahorran tiempo y elevan la calidad. Consideremos algunas funciones de los asistentes empresariales. Primero, atención y soporte. Piensen en el canal que usan típicamente con su cliente. WhatsApp, web, correo. El asistente recibe. ¿Dónde está mi pedido? 8934. Consulta en segundo plano.
trae el estatus desde el ERP, muestra la guía de envío y ofrece opciones. Reprogramar entrega, abrir garantía, incluso enviar un link de pago si es que quedó algún pago pendiente. En cambio, tiempos de respuesta de minutos a prácticamente segundos. Menos tickets repetitivos para el equipo humano y una experiencia consistente 24/7. Segundo, automatización administrativa. Salimos de una reunión, creo que ya todos hemos experimentado esta sensación y el asistente ya generó la minuta. No tenemos que esperar a preguntar a quién le toca la minuta, a que la redacte, que pasen horas o a veces hasta días para que se envíe la minuta. Terminando la sesión tenemos la minuta. Y no solo tenemos la minuta, en la minuta vienen acuerdos, vienen responsables, vienen fechas, y en el calendario, en el mejor de los casos, tenemos follow-ups y en el correo un resumen claro completamente para todos los que estuvimos presentes en la reunión. Y si no pude presentarme, tengo de todos modos el resumen de la reunión. Y esto ya está ocurriendo. Le puedes pedir incluso a tu asistente, arma el reporte semanal de ventas por zona, adjunta el PDF y envíaselo a dirección. Lo prepara con un formato perfecto, pie de página y trazabilidad de las fuentes, de donde, obviamente. Tercero, análisis predictivo y toma de decisiones asistida. El asistente cruza información de ventas, inventarios y compras, como lo mostramos incluso hace ratito en la sesión de Power BI. Detecta, por ejemplo, que el SKU A123 tiene rotación alta y que al ritmo actual habrá un quiebre en 9 días. Entonces el asistente te propone reordenar 120 unidades y te pregunta, ¿genero la orden de compra o prefieres simular un escenario con un 10% de descuento del proveedor? Tú decides qué hacer. Pero bueno, esto no es un Excel más, obviamente. Es un copiloto operativo. Te da alertas, propone acciones y te explica por qué. Por cierto, un pequeño paréntesis, no se pierdan mañana la presentación de predictivos, de verdad les va a volar la cabeza. Bueno, me regreso. Cuarto, integración. Aquí está el verdadero poder. El asistente lee información de SAP. Me trae existencias, pedidos, clientes y también escribe. Puede crear una orden de venta, levantar una orden de compra, actualizar una dirección de entrega y siempre lo va a hacer respetando los permisos que yo le dé, que es importante cuidarlo, obviamente. Y bueno, lo mismo podemos hacer con CRM, con temas de leads, oportunidades, actividades, con WMS, pickings, entradas, salidas, base de datos, consultar, obviamente de manera controlada la información, RPAs para automatizar, sobre todo RPAs nosotros lo recomendamos en lugares donde no existan APIs. Si existe un API, siempre es más recomendable usarla. Pero bueno, resumiendo, en soporte respondemos mejor y más rápido. En administración, ganamos horas cada semana. En análisis, tomamos decisiones antes de que el problema aparezca. Y con integración, todo impacta en el negocio. Tenemos RP, CRM y todos los datos trabajando con un mismo cerebro. Entendamos, no se trata de que respondan, se trata de que actúen y tomen decisiones con nosotros. Bueno, aquí viene la parte dura, tema de los números. Hay 4 beneficios que vemos una y otra vez. El primero es la productividad. Un asistente puede atender en paralelo interacciones simultáneas. Lo que para una persona son 10 chats, para el asistente pueden ser cientos de chats. Reducción de costos operativos. Automatizar picos operativos evita sobredimensionar equipos y puede representar una mejora de entre el 30 y el 60%. La calidad. Menos errores de captura, mejores datos que ayudan a tomar mejores decisiones y todo esto nos lleva a precisión y mejora continua en todos nuestros procesos. Y por último, tenemos estrategia. Bueno, no es el último, pero es esta diapositiva.
Eh, la estrategia nos trae generación de reportes directivos con tableros vivos y análisis en tiempo real que generan recomendaciones de acción. Antes, la atención y los procesos eran manuales o en papel. Teníamos tiempos altos y se tomaban decisiones tardías. Ahora, se da atención a clientes con chatbots omnicanal 24/7. Tenemos flujos de trabajo automáticos, análisis instantáneo y decisiones más ágiles. Imaginemos a un distribuidor mediano que antes movía inventario prácticamente por intuición y ahora con el asistente detecta rotación por SKU, alertas de quiebre y obtiene recomendaciones de compra justamente antes de que ocurran estos quiebres. El resultado, menos faltantes, menos sobrestock y flujo de caja mucho más sano. El reto es la observabilidad y métricas de lo que necesiten. Tiempo medio de respuesta, tasa de delegación al humano, satisfacción y la precisión al extraer datos. Obviamente estamos hablando de ya una implementación de este tipo de tecnología. Pero no hablemos de Silicon Valley, hablemos de lo que está pasando en México. Hablemos de dos rutas que ya estamos usando, por lo pronto en eVisity. Por ejemplo, tomemos soporte a cliente. Tenemos un chat en modo asistente entrenado con información real de nuestros clientes, productos, políticas y que nos responde dudas. Puede verificar el estatus de un pedido, podría levantar un ticket y si hace falta, escalar el mismo ticket con todo el contexto necesario para que al construir, para que al escalar con el soporte, el consultor de soporte pueda resolver más rápido. Permítanme presentarles un video sobre esta aplicación. Ok, bien, este video no tiene audio, pero voy a ir narrándoles más o menos lo que se hace. Aquí, obviamente, los datos son ficticios para no exponer a ningún cliente, pero lo que me interesa es que vean lo que estamos haciendo ya en eVisity. Imaginemos, por ejemplo, que nos llama un cliente. Tenemos a una persona nueva atendiendo el teléfono y dice, buenos días, te habla Leti Camacho. Obviamente dice, ¿quién es Leti Camacho? Entonces le preguntamos al asistente quién es Leti Camacho y nos indica, Leti Camacho es la gerente de operaciones, trabaja en la empresa Tecnologías Chectran, este es su número y este es su correo. Entonces, obviamente esto va guiando al consultor de soporte. No tiene que preguntarle perdón o no tiene que decirle soy nuevo, perdón, ¿qué necesitas? Prácticamente le dice, ok, Leti, muchas gracias, ya sé que eres gerente de operaciones, perfecto. Otro ejemplo, le pido, lístame los clientes que tienen base de datos HANA. En nuestro caso, SAP trabaja con dos modelos de base de datos, SQL y HANA, obviamente no va a meter a eso, pero si por ejemplo SAP nos avisa, ¿sabes qué? Voy a lanzar un parche de seguridad por X situación, me interesa saber a qué clientes tengo que atender rapidísimo y me indica los clientes que tengo en mi base de datos que tienen implementado el motor de HANA. Entonces digo, perfecto, ya sé que estos clientes, digo, es una base de datos reducida, obviamente, solo para efectos ilustrativos, pero en este caso sé perfectamente a quienes tengo que mandar un aviso o tengo que hacer algún plan. En este caso, por ejemplo, la industria automotriz es más delicada, trabajan 24/7 y obviamente si aquí tengo un cliente del ramo automotriz, mi estrategia va a ser atender a este cliente lo más pronto posible, obviamente sin descuidar al resto, pero a final de cuentas con ellos tengo que trabajar un poco más rápido. Después, resulta que sacamos un nuevo producto, nueva ir a, eh, a clientes de industria retail. Entonces, en este caso, lanzo una campaña para mis clientes con industria, que pertenezcan a la industria de retail.
le pido nuevamente quiénes son los clientes del ramo retail. Obviamente toda esta información la tengo en mi RP, la puedo pedir de manera, pues por correo, por todo, pero aquí la idea es reducir los tiempos. Entonces, si por ejemplo el área de marketing levanta un ticket y dice, ¿sabes qué? Necesito todos los vendedores, por favor, mándenme toda la información lo más pronto posible para hacer la campaña de marketing y todo. Bueno, en el mejor de los casos pasan horas, a veces pasan días, obviamente eso no pasa acá, pero aquí a final de cuentas tenemos la información al momento. Necesito esta información, la tienes, perfecto. Y después nos ocurre, ¿quién es el responsable del addon tal? En este caso, factura electrónica. Y el asistente me dice, aquí están los responsables, que en este caso son varios, pero bueno, esto me permite igual tomar otro tipo de decisiones. Por ejemplo, yo digo, si yo tengo aquí dos personas que están atendiendo a dos clientes en factura electrónica y una que está atendiendo sola, bueno, y una más, puedo decir, bueno, a final de cuentas, como es el mismo producto, puedo ir reduciendo esta cantidad de personas que atienden este producto. Y a lo mejor digo, María López, mejor la reubico, digo, perdón, a Ana Beltrán la reubico hacia otro producto porque a final de cuentas, como son cuatro clientes, pues perfectamente se podrían dar abasto con las otras dos personas. ¿Sí? Y bueno, igual, si pregunto cuántos add-ons están bajo la responsabilidad de Rodrigo, y aquí me dice, son tres, pero esos tres resulta que son el mismo producto, y si después, digo, yo preguntara quiénes más atienden este producto, y me doy cuenta que, por ejemplo, solamente es Rodrigo, y a Rodrigo se le ocurre, bueno, tengo un problema de operación, ¿va? Entonces, esto, como les decía, lo estamos usando ya en Ebicity. Y bueno, aquí ya lancé una pregunta un poquito más compleja, ¿no? O sea, le pido que construya una tabla de clientes y licencias ordenados de mayor a menor con base en el siguiente criterio. En SAP hay niveles de licenciamiento y en este caso me interesa primero ver cuántas licencias profesionales tengo y el resto de las licencias que las agrupe. Pero también me interesa cómo vendemos a dónde se factura electrónica, contabilidad electrónica y punto de venta, que estos datos también me los desglose en la misma tabla. Obviamente, eh, regresando al otro tema, toda esta información, por supuesto que la tengo en el RP, en CRMs, todo esto, pero yo lo obtengo sin necesidad de levantar tickets, sin necesidad de estar solicitando información a terceros, sin necesidad de esperarme, ¿va? Entonces, bueno, aquí ya me arrojó la información, digo, creo que voy a revisar tantito el video, pero me muestra la información que le pedí, muestra la tabla. Y aquí, por ejemplo, me está mostrando que el primer cliente tiene 30 licencias profesionales y el resto está distribuido. Pero bueno, le pido algo más. Le pido que revise qué productos son comunes a los clientes porque me interesa hacer un rastreo. Me interesa evaluar cómo está mi licenciamiento de otros productos con clientes y le pido que revise qué productos y una vez que los tenga, haga una tabla en la que coloque información relevante para mí, para este proceso y me devuelve mi listado de clientes. Me dice que prácticamente todos mis clientes tienen el addon de factura electrónica, la mayoría tiene WMS y tengo por ahí un EDI Manager que algunos tienen y aparte me indica lo que le pedí. Me indica que le indiqué que me pusiera toda la información de eh, eh, cualquier otro addon que tenga el cliente que no sea estándar. Bueno, que ya terminó el video. Eh, ahora, voy a pasarles otro video, que ese ya es de un producto que tenemos. Mm, Bien, antes de pasar, eh, este producto es, está conectado directamente al ERP, está conectado a SAP y está obteniendo información directamente de lo que tenemos registrado aquí. Aquí sí los voy a dejar prácticamente con el audio del video, se va narrando todo lo que vamos haciendo y en un momento más comentamos lo que ocurre con este video.
Bueno, vamos a iniciar. Primero, arranco mi jornada de trabajo entrando al sistema, me logueo a la base de datos SBODEMO-MX y listo, ya estoy dentro. Hoy quiero revisar cómo nos fue en enero de 2025 con las ventas y el presupuesto. Para eso, voy a pedírselo directamente a mi asistente virtual. Bueno, primero lo básico. Dame las ventas por sucursal de enero de 2025. Y aquí ya tengo el desglose y puedo ver el desempeño y dónde quizás necesitamos reforzar. Pero no solo quiero ver cuánto vendimos, sino también qué productos se movieron en enero de 2025. Así, identifico cuáles son los más fuertes y cuáles no tuvieron tanta salida. Vale, ahora me interesa revisar un caso particular. Por ejemplo, dame la meta de ventas de enero de 2025, pero para Bill Levy. Ok, parece que Bill Levy vendió bastante bien, pero vamos a ver si cubrió sus metas de venta en enero. Y sí, parece que Bill Levy superó sus ventas por un porcentaje bastante elevado. Bueno, esto me permite dar seguimiento al desempeño de cada vendedor con datos claros y al instante. Pero después quiero ver el panorama de un grupo específico. Entonces, le pido que me dé el presupuesto de enero de 2025, pero para el grupo limpiadores. Pero no me quedo ahí. Le pido que me haga un comparativo de lo presupuestado contra lo vendido para el mismo grupo en enero de 2025. Y así, de inmediato detecto si estuvimos por arriba o por debajo de lo planeado. Luego pasamos a una visión regional y le pido que me dé las ventas por región de enero de 2025. Y como me interesa un área en particular, le pido que me desglose las ventas de Occidente. Y con esto tengo tanto la visión general como el detalle de una sola región. Y finalmente, quiero el análisis más completo. Y le pido que me dé los artículos vendidos en enero de 2025, sus costos y su ganancia. Y aquí ya tengo todo lo necesario para tomar decisiones. ¿Qué vendemos? ¿Cuánto nos cuesta? ¿Y qué tanto ganamos? Bueno, si se dan cuenta, en apenas unos minutos con mi asistente virtual ya revisé las sucursales, productos, metas, presupuestos, regiones y hasta márgenes de ganancia. Antes, esto me hubiera tomado horas en reportes y hojas de cálculo. Ahora, simplemente tengo que preguntar. Allá en pantalla. Bien. eh, Mostramos dos aplicaciones. Entonces, me comentan que no se escuchaba muy bien el audio del segundo video. Entonces, bueno, les comento brevemente. Prácticamente lo que hacíamos era se buscaba en el video mostrar que se tiene visibilidad de ventas, saber cuánto se ha vendido, cuánto ha vendido un vendedor en el mes y cómo está su monto de ventas comparado contra su objetivo de venta. Obteníamos información de ventas por región y cliente y también buscábamos saber qué productos eran los que mayor margen de ganancia generaban. De hecho, tratábamos de hacer una continuidad contra lo que se presentó por la mañana con Power BI. Y bueno, ya para ir cerrando, lo que quiero que, que tengan claro
es que lo mejor es que estos asistentes no descansan. Si se dan cuenta, no se enferman y nunca, nunca, nunca pierden la paciencia. Y estos no son proyectos piloto, son realidades operando hoy en nuestro país. ¿Va? Lo importante, más allá de que espero que los hayamos sorprendido, es comprender cómo se integra en su día a día. Y estas integraciones no compiten con el stack tecnológico que tengan actualmente. Más bien lo que buscan es potenciarlos, ¿no? Pero bueno, no todo es color de rosa, obviamente. Los tres principales retos, frentes que debemos cuidar son la privacidad y seguridad. Por eso también tuvimos la plática previa de temas de ciberseguridad. Debemos tener datos cifrados, controles de acceso, minimización en donde aplique. En el caso del ejemplo que les mostramos, nosotros reemplazamos nombres reales, teléfonos reales, direcciones, nombres de clientes, por supuesto, pero más allá de esto, bueno, hay todo un tema de anonimización que no me voy a no voy a profundizar, pero es importante que se tome en cuenta cuando hablamos con temas de IA, sobre todo si vamos a mandarlo a inteligencias artificiales públicas. ¿Va? Es importante tener trazabilidad de cada acción que da el asistente porque en determinado momento, mientras no tengamos perfeccionado el modelo, algo puede ocurrir. De hecho, parte de la decisión de generar videos y no hacerlo en tiempo real fue porque de repente la inteligencia artificial se satura. Si yo envío información y en este momento está saturado, los tiempos de respuesta iban a ser muy altos. Entonces, no nos queríamos arriesgar a esto. Si alguien quiere una demo con toda confianza, la podemos agendar, pero bueno, era la razón por la que lo hicimos. Entonces, bueno, regresando al tema, otro de los retos clave es la aceptación cultural. Se ha hablado mucho durante estas sesiones de este tema y es real. Es importantísimo aclarar que el asistente no reemplaza personas. Libera a las personas para trabajos de mayor valor. La formación y comunicación son elementos súper clave. La infraestructura tecnológica. Es importante cuidar y ofrecer conectividad, calidad de datos, ya metidos a temas de IA, mantenimiento de prompts, pipelines, monitorear las alucinaciones con políticas claras de no ejecución ante dudas, ¿va? En este caso, sí es importante durante el entrenamiento de la IA que se indique, ¿tienes dudas? No, no alucines. Si no tienes claridad, no, no expongas. Pero bueno, el reto más grande, nuevamente, insistiremos mucho en esto, no es técnico, es mental. La tecnología está lista y la pregunta obvia es, ¿qué tan listos estamos nosotros? ¿Mm? Eh, para quienes quieran dar el siguiente paso, estas son nuestras recomendaciones para empezar bien. Primero, elegir el caso ganar-ganar. Empiecen con tareas repetitivas y de alto volumen, con reglas claras y bajo riesgo. Por ejemplo, estatus de un pedido, preguntas frecuentes, consolidación de informes. Pasemos con integración nativa. Integren el asistente a procesos existentes con SAP, preferentemente. Usen tecnología alineada a su negocio y contexto. Eviten silos de información o islas. Privacidad desde el diseño. Revisen cumplimiento normativo y privacidad. Tenemos por una parte el tema de ciberseguridad, pero también tenemos la parte legal. Cuiden esta parte. Delimiten qué datos ve el asistente, registren fuentes, definan políticas de retención y, por supuesto, hagan públicas estas políticas de retención. Formación del equipo. Lo hemos comentado también durante este ciclo de conferencias. Capaciten a su gente para trabajar con inteligencia artificial. Que sea una capacitación muy breve y práctica. Así te ayuda el asistente, así lo corriges y así lo va a escalar para el ser humano. Medir y ajustar. Definan entre 3 y 5 KPIs. Tiempo de respuesta, satisfacción, porcentaje de autorización, ahorro de horas, tickets resueltos sin escalar, que en este caso sería ideal, y lo que les sea útil. Con esto, midan resultados y ajusten lo necesario. Y finalmente, escalar por módulos. Una vez probado, sumen las funciones. Reportes de ventas, conciliación de inventarios,
alertas de cobranza, todo lo que vayan generando, acumúlenlo y únenlo. Eh, Tengamos claro que esto no es un sprint, es una estrategia a largo plazo que requiere inversión, tiempo, paciencia y actualización constante. Como ya vimos, la inteligencia artificial está avanzando a pasos agigantados. Entonces, si no estamos en esto ahorita, pues podría decir que vamos tarde. También yo considero que nunca es tarde, pero sí es importante ya empezar a adoptarlo. Por cierto, un consejo práctico: documenten lo que el asistente sí puede y lo que no puede, porque de repente tenemos temas que ya es que ya le pedí, y digo, es que eso todavía no lo puede hacer, ¿verdad? Estamos en fases tempranas, pero créanme que la claridad acelera la adopción y reduce fricciones entre equipos o con la misma IA, ¿no? Los asistentes virtuales no son el futuro, están redefiniendo el presente. Permítanme dejarles una pregunta. ¿Qué pasaría, como lo planteamos al principio, si su empresa recupera el 30% de su tiempo? Su tiempo, por supuesto, operativo, para enfocarlo o invertirlo, como lo quieran ver, en innovación, en experiencia del cliente y crecimiento. Hoy tenemos la oportunidad de trabajar de manera más humana, dejando que la máquina haga lo repetitivo, lo que la máquina hace mejor que nosotros, para que nosotros podamos hacer lo que nadie más puede: imaginar, crear, planear estrategias y liderar. Cómo implementar un asistente que realmente entienda su proceso, estamos a su disposición. Empecemos con un piloto, elijamos un proceso, conectémoslo a SAP, miramos juntos los resultados y demos el primer paso hacia el trabajo inteligente para decidir completamente basado en datos y en inteligencia artificial. Muchas gracias. Bueno, pues con esto por mi parte sería todo. Déjenme ver si por aquí tenemos alguna pregunta. Eh, mm, Bueno, me dicen aquí, ¿qué opinión te merece DeepSeek y Cloud para que un prompt genere las bases de sistemas completos como un CRM? Perdón, José Antonio, ¿te refieres a las bases como para que te genere tu base de datos o como para que traiga información específica de la base de datos? Eh, Digo, independientemente de lo que vayas a responder, son buenos, son bastante buenos. De hecho, yo te podría decir que, por ejemplo, DeepSeek y Cloud, bueno, como ya vimos de las últimas versiones, es brutal. Digo, no sé si han tenido posibilidad de experimentar con ChatGPT la versión 5. Te encuentras opiniones desde muy buenas hasta muy malas, pero bueno, todavía ChatGPT 4 es bastante bueno. Cloud, su última versión, sobre todo, digo, acá lo que siempre aconsejamos es, si usas este tipo de inteligencias artificiales, vete a la parte de paga. Realmente no es un costo tan elevado contra la información que te da. Sí, digo, y por ejemplo, también si vas a acceder a APIs, para no estarte limitando en tokens, sí es preferible hacer el uso de la versión de paga. DeepSeek es bastante bueno. DeepSeek, por ejemplo, en temas de, si vas a trabajar con LLMs para extraer y predecir cierta información, es bastante bueno. Todavía yo creo que le falta para alcanzar a los de punta, pero bueno, tienes la ventaja de que es gratuito, ¿no? Entonces, es bastante bueno. Yo te diría que depende de lo que vas a realizar. De hecho, en nuestro caso, los sistemas los hacemos agnósticos.
Como sabemos que un día ChatGPT es el mejor, al otro día Cloud es el mejor, después Anthropic es el mejor, bueno, perdón, Cloud y Anthropic es lo mismo, pero después Gemini es mejor, luego, entonces, si vas a hacer sistemas, hazlos agnósticos y hoy prueba con uno. Por ejemplo, el chat de soporte que les mostramos está usando la versión de Cloud, pero la mini, la más pequeñita, y los resultados que nos da son muy buenos, pero porque está trabajando con datos cerrados, ¿va? Entonces, gracias por las felicitaciones. ¿En qué se puede desarrollar el asistente? Uy, en lo que quieras. Mira, es todo un tema, realmente no es el propósito de la sesión, pero si tú quieres desarrollar un asistente, sobre todo yo lo que te diría es que más bien tienes que entenderlo. Tienes que entender qué parte vas a hacerlo en el entrenamiento. Realmente la aplicación, lo complejo de esto es entender cómo está funcionando, entender cuándo usar cierto tipo de tokens, cuándo entrenarlo directamente en chat, entrenar, a lo mejor hasta reducir tus modelos, porque obviamente si no está entrenado te va a dar buenas respuestas, pero te vas a acabar los tokens como loco. Entonces, sí, sí es un tema, ¿no? Perdón, José Antonio, ¿cómo hacer que el día a día la cultura organizacional cambie a dejar de tener eh, recursos humanos improductivos a generar creatividad e innovación? Es un tema muy fuerte, muy delicado y justamente por eso durante este ciclo de conferencias hemos hablado bastante sobre eso. Lo que hemos dicho y lo decimos una y otra vez y no lo vamos a dejar de decir hasta que realmente ya sea un hecho. Es un tema cultural tremendo. No sabes cómo nos ha costado, incluso a pesar de que nosotros somos una empresa de tecnología, internamente llegamos a tener temas. Es un tema, sobre todo creo que la parte de afrontarlo es con lo que tratamos de decir en la sesión. Hazle ver a la gente que esto ya está. O sea, si llega un nuevo recurso humano, vamos a poner, digo, no sé en qué área estés tú, José Antonio, pero vamos a suponer que llega una persona nueva al área de administración. Obviamente no conoce, en nuestro caso no conoce SAP, no conoce a los clientes, no conoce nada. Pero resulta que la gente que ya está trabajando con nosotros no solo no usa nuestras herramientas de inteligencia artificial, le tiene miedo. En este caso, la nueva persona que llegue va a decir, no conozco a tus clientes, no conozco cómo está tu cartera vencida, no conozco absolutamente nada, pero veo que acá tiene una herramienta de inteligencia artificial. A ver, perfecto, mira, no conozco SAP, pero ya vi, acá está la información que necesito. Obviamente en una semana este nuevo recurso humano va a alcanzar lo que necesita, su inducción se va a reducir. Entonces, tarde o temprano, ¿qué va a pasar? Va a rebasar al anterior. Entonces, en la medida en que entendamos esto, nos va a potenciar a todos. Realmente esto no se trata de despedir gente, se trata de involucrar a la gente, de que realmente podamos hacer. Es más, yo te diría que en este caso, si estás pensando en contratar a una persona, mejor entrenes a los que tienes. Dices, oye, ¿por qué vas a contratar a alguien más? ¿Porque tienes mucho trabajo? Ok, mejor entrénate a los que tienes para que con toda la información que tienen puedan producir más y ya no se necesita el nuevo recurso humano. ¿Vale? Espero haya respondido tu inquietud. Y bueno, ya estamos sobre tiempo. No sé si tengan alguna otra pregunta. Si no, bueno, si no, de todos modos, aquí están nuestros datos. Los invitamos a que el día de mañana continúen con nosotros. Tenemos más conferencias. Son muy buenas, de verdad. Bueno, las preparamos para ustedes. Espero les haya gustado. Y bueno, por mi parte sería todo. Muchas gracias a todos por quedarse hasta el final. Sé que ya están cansados. Gracias a todos.